¿qué me diría usted si le cuento que recopilando los relatos que ustedes nos envían, gracias por ello, fue que apenas hasta hoy puedo contarles puras experiencias de esta temática? Los relatos que nos han contado los guardabosques son escasos, nos han llegado muy pocos, pero por fin, hoy tenemos lista esta entrega. Gracias a quienes confían en este canal y a ustedes que los escuchan de voz de su servidor. Así que aprovechando que estamos por aquí, a punto de iniciar nuestro turno en el bosque, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Laguna de Sánchez, Nuevo León, México. Una persona que tuve el gusto de conocer y escuchar este relato de primera mano, en aquella ocasión contó lo siguiente. Por allá de los años 85 y 92, que fue cuando dejé de trabajar como guardabosques, en una reserva natural aquí en Laguna de Sánchez. En aquel entonces yo estaba encargado de los alrededores del área de campamento, en la reserva llamada La Mano de Dios. Esa era mi zona. Y siempre andaba con un compañero, dando vueltas los rondines, subiendo, bajando a una caseta y mi turno terminaba apenas empezaba la noche. Y hubo una ocasión donde mi compañero regresó de un tramo donde se hacía un camino como una Y. Por eso yo me fui a la derecha y él hacia la izquierda. Pero antes de que yo terminara mi recorrido, él me habla por radio. Le contesto y me pide que si podíamos vernos ahí donde nos habíamos separado. Yo lo escuché un poco preocupado y le dije que sí, preguntándole si estaba bien. Él me dijo que sí, que solo quería decirme algo, por lo que camino de regreso apenas unos 5 o 7 minutos y llego a esa intersección de camino. Él ya estaba ahí y me dijo: no, es que vi algo bien raro, hombre. No me vas a creer. O no sé si es alguien de por ahí o qué. Conocemos bien la zona, ¿no? Nadie vive por aquí, según yo. No nos han dicho y, de hecho, no debería haber nadie por acá ya a estas horas. ¿Me puedes acompañar, por favor, para ver si vemos a este hombre? Le digo que sí, mientras le voy preguntando que si se le hacía raro, ¿por qué no le dijo a ese señor que no podía estar allá? Que si se veía peligroso o por qué necesitaba que fuera yo. Yo sin problema lo ayudaba, pero se me hacía raro. Mi compañero me dijo que tenía que verlo yo, que si él me decía no le iba a creer, que necesitaba que alguien más lo viera porque él no sabía si había visto bien. Ya caminando me dijo que había visto a un hombre, a lo lejos, pero que parecía un indio, pero de los que vivieron en Nuevo León hace muchos años, por allá de los años 1500, finales 1600. Yo sí creí que me estaba jugando una broma, hasta que al llegar a una parte donde había una pequeña loma, lo vi. La apariencia de este hombre, que ahora mi compañero me decía en voz baja que ese hombre se había acercado más, que se había bajado de la parte donde lo vio, y me decía esto mientras me detenía, agarrándome del brazo, casi diciéndome con ese jalón que nos fuéramos. Yo nunca había visto a alguien así. Era un hombre alto, pero muy alto, con el cabello largo pasándole los hombros color negro y muy lacio, pintado el cuerpo, el torso, los brazos, la cara de blanco, y contrastaba mucho con los ojos, la comisura de los ojos más bien, negros, completamente negros, así como las cejas, la boca, que parecía incluso que ni siquiera tenía labios. De verdad, podría asegurar que ese hombre no tenía ojos, solo huecos negros, y nos estaba viendo, con esa mirada sin expresión. En serio, sí me asustó mucho la apariencia de este hombre.
Esa tarde, porque sí, aún había luz. Lo vimos perfectamente. Esa tarde nos fuimos corriendo de ahí, porque mi compañero me jaló del brazo, diciéndome muy asustado que estaba flotando. Al correr junto a él, sí giré la vista. Y a lo que alcancé a ver, a lo poco que vi, porque no podías ir corriendo, bajando del cerro sin ver el camino, fue que ese hombre se fue, desplazándose, no caminando. Llegamos a la caseta, más que agitados. Sentía que estaba a nada de que se me saliera el corazón del miedo y por lo que habíamos corrido. Hablamos entre nosotros sobre eso y no dábamos crédito a lo que vimos. Sin embargo, confirmamos los dos que sí vimos lo mismo. Y por más que lo platicamos con otros compañeros de otros turnos y demás, solo uno de ellos. Los demás nos dijeron que nunca habían visto algo así, o escuchado. Pero él, quien sí se quedaba de noche, nos dijo que él tampoco lo había visto, pero que campistas y senderistas sí le habían dicho que los había asustado alguien allá arriba, alguien que salía entre la oscuridad, viéndolos entre las malezas, pintado de blanco. En los años que seguí trabajando ahí, ni mi compañero ni yo lo volvimos a ver, ni escuchamos a alguien que contara de eso, a excepción de pláticas con los demás sobre ese hombre. Pero no, nunca se volvió a aparecer. Y mejor para mí, porque les digo, su apariencia, más que nada eso, y el hecho de que estaba flotando, sí me quitó la tranquilidad por muchas noches. Podemos hablar respecto a este relato, sobre precisamente los antiguos pobladores de estas tierras, pero fíjese que la apariencia, el énfasis que se le hizo en este aspecto, que se los aseguro, la persona cuando me lo contó me decía que le asustó tanto el cómo se veía, que se me hace muy interesante que dijera que se veía así, ese tema, el de los ojos. ¿Qué piensa usted de esto? Coméntenos en lo que nos vamos hacia Chiapas, México, desde donde Héctor Ordóñez esta noche nos cuenta esto. El día de hoy quiero platicarles algo feo. En todo momento lo haré y cada que lo cuento lo hago siempre con respeto. En ningún momento es con mala intención. Es solo que fue lo que nos ocurrió esa noche, a mí y a una compañera. Para esto es necesario que les comente que hace ya muchos años, les hablo de los 80s, yo entré a trabajar en la reserva que hoy lleva por nombre Montes Azules. Y sí, es enorme. Tenía muchas entradas, unas permitidas, otras no, y que se fueron regulando con el paso de los años. Fue lo bueno, ya que sí era mucho trabajo repartirnos entre los pocos que estuvimos trabajando ahí por aquellos años, encargados de la vigilancia, las patrullas y todo en esa área inmensa. Cumplo mis 2 años trabajando ahí, sin contratiempo. Eso sí, gente extraviada que afortunadamente siempre encontrábamos rápido, porque realmente nunca nos tocó gente que anduviera haciendo problemas por allá y que nos tuviera vuelto locos a todos buscándolos. Lo bueno, porque sí he escuchado cada caso. Y una de esas noches, ya que era mi turno, empezaba a eso de las 9 p.m. hasta que amanecía. La verdad, el trabajo en la noche, al menos ahí, era muy poco. No había tanta gente en aquellos años, como hoy, que hicieran senderismo ya de noche. Eso sí ha cambiado mucho. Pero pasa que yo estaba fuera de una pequeña caseta, tomándome un café y fumándome un cigarro. Y sale una compañera, también a tomarse un café y comenzamos a platicar. En esa caseta nos quedábamos solos. Había varios puntos de vigilancia en esa reserva, y cualquier cosa que ocurriera pedíamos apoyo a los demás. Y esa noche pasamos un buen rato afuera, hasta que, de pronto, escuchamos que algo estaba moviendo la maleza. En primera instancia creí que era un animal, nada raro,
Común, era de esperarse, ¿no? Así que volteé despacio, sin prisa. Pero al ver hacia donde habíamos escuchado eso, mi compañera y yo vemos a una joven. Era una muchachita aperlada, cabello recogido con una cebolla, con ropa deportiva de esos años. Ella estaba en la maleza, como abriéndose paso, y cuando le hablamos mi compañera y yo preguntándoles si necesitaba algo, si estaba bien porque ese no era el camino por el que la mayoría de los senderistas caminaban. Venía desde el monte todo a oscuras. Cuando le hablamos, ella voltea a vernos rápido, como asustada, como si la hubiéramos descubierto haciendo algo malo. Y recuerdo que quizás la tuvimos a unos 8 o 10 metros de nosotros, pero ella no decía ni una sola palabra. Mi compañera le preguntó si estaba bien, y ahí noté que venía muy despeinada, su ropa sucia, algo le había pasado. Y esta chica solo nos empieza a hacer señas con la mano. Primero nos hizo con la mano, temblando y a la vez rápido, levantando solo el índice, como diciendo 1, ¿saben cómo? Y luego hacía la seña con solo el pulgar y el dedo meñique levantados, como pidiéndonos un vaso de agua, desde allá, adentro de la maleza. Mi compañera le dijo que enseguida se la traía. Me pidió a mí que le ayudara a salir de ahí y camino hacia ella mientras mi compañera se fue hacia la caseta a servirle un vaso con agua. De la nada, esta chica sale de la maleza y se va corriendo por, ahora sí, el camino de los senderistas. Yo le grito a mi compañera que se traiga las lámparas y ella sale corriendo después de unos segundos. Y si bien la chica a la que comenzamos a seguir corriendo no corría tan rápido, nunca pudimos tenerla a menos de 10, 15 metros, por más que sí corríamos rápido. De hecho, en un punto dejé a mi compañera detrás de mí, porque me dijo que ella me seguiría, pero que no perdiera de vista a la muchacha. No sé realmente cuánto tiempo corrimos. Todo pasó tan rápido, pero sé que corrimos mucho, más que nada en distancia. Y a esa chica la vi saliendo del camino que normalmente usaba la gente y se desviaba hacia una zona que muy apenas tenía camino. Y ahí, si antes le íbamos gritando que se detuviera, que nunca volteó ni nos hizo caso, ahora todavía más le gritamos, ya que se estaba yendo a una zona muy peligrosa, de puros acantilados y pendientes. Nunca se detuvo, y a lo que alcancé a ver, yendo yo cada vez más lento porque era un área muy peligrosa incluso si ibas caminando. Y ahí fue que ella se dejó caer en una de esas pendientes. Cuando mi compañera me alcanzó, ambos al mismo tiempo, vimos que no era un acantilado muy alto. De hecho, por eso no me alarmé tanto al principio porque quizás era de apenas unos 5 metros de alto, a lo mucho. Pero creía que si se aventaba huyendo de nosotros, sabía muy bien por dónde iba. Es solo que lo que vimos esa noche no fue nada de lo que esperamos. Tuvimos que bajar a ayudar a la muchacha, pero cuando la vimos más de cerca, que estaba acostada en el suelo, ella ya no tenía vida. Sin embargo, lo más raro fue que ella fácilmente tenía ya unas horas de estar ahí, sin vida. No éramos ni somos expertos en el tema, pero la pobrecita ya tenía hasta hormigas encima. Y sí, era ella, la misma a la que vimos corriendo, la que nos pidió un vaso de agua, la que vimos saliendo de la maleza los dos. Incluso veíamos cómo se movían las plantas cuando ella pasaba. Escuchamos los pasos, la seguimos. Sin embargo, no nos explicábamos cómo es que pasó eso. Por supuesto que por la impresión no nos quedamos ahí preguntándonos una cosa y otra,
Sabía por dentro que era la misma chica, pero ¿qué podía hacer? Comencé a actuar en automático. Llamé a mis compañeros, a la policía, a una ambulancia y a toda la gente que tenía que ir llegó minutos después. Nos confirmaron, luego de un rato, que ya tenía horas que había fallecido, de una caída. Le contamos las cosas tal y como pasaron, lo que ustedes escucharon. Esto al oficial que nos interrogó. Y si bien sí puso cara de que no nos creía del todo, nos dijo, muy amable ese policía: miren, si yo fuera otra persona, pensaría que ustedes dos se llevaron a esa muchachita para allá, que la persiguieron por algo y se cayó aquí porque ustedes la arrinconaron. Pero como sé que me están diciendo la verdad de las cosas, con miedo a que alguien piense precisamente esto que les dije, yo les voy a ser bien sincero. Sí les creo. Les creo porque estas cosas así pasan. Esta muchachita sí era a quien vieron corriendo. No se podía ir de aquí sin decirle a alguien dónde estaba su cuerpo. Y qué bueno que la siguieron. Después de esa noche de sentimientos de todo tipo, tristes, con algo de miedo, no se los niego, porque para los dos era la primera vez que veíamos un fantasma. Si no, ¿qué más podía ser? Era la misma, no podíamos confundirla ni en broma. Y se veía como cualquier persona, de carne y hueso. Y nunca más supimos qué pasó con esa joven, quién era, cómo se llamaba. Obviamente debía saber todo esto su familia, sus seres queridos, y a nosotros ya nadie nos notificó qué más pasó. Y a los años que duramos trabajando ahí, ya sea mi compañera o yo, siempre poníamos y encendíamos una velita en la caseta para ella, esperando que estuviera descansando en paz. Hemos escuchado en este canal muchos casos de este tipo de apariciones, lo suficientes como para ir aprendiendo sobre las intenciones, del por qué una persona, después de dejar este mundo, se presenta para intentar tener una conclusión digna en su vida, sean cuales sean las circunstancias. ¿A usted le ha ocurrido algo parecido? ¿O se le viene a la mente algún caso similar? Cuéntenos y recuerde que puede encontrarme en Instagram como Alan Salas, AA después de la S, donde siempre estoy compartiendo material variado, tanto de mí como de lo que se está trabajando, y que por ahora no les puedo comentar del todo, pero por allá les estaré adelantando un poco. Les dejaré el enlace de todas formas en el primer comentario. Y ahora vámonos con Mark S., quien desde Estados Unidos esta noche nos cuenta esto. Como guardabosques uno siempre tiene muchas historias que contar. Mis compañeros siempre me contaban muchas, todas ellas de diferente tipo, pero la verdad es que por estos rumbos pasan cosas muy extrañas que a veces ni nos imaginamos o que jamás se saben. Lo que estoy por contarles es algo que me pasó hace no tanto, de hecho precisamente en el año 95. Hoy ya no trabajo como guardabosques, sino en otra cosa, en mi negocio. Ya dejé eso hace mucho. Y esto me pasó cuando trabajé en una reserva en Estados Unidos, al norte de California, en Santa Elena, un pueblito que tenía a unos kilómetros un bosque, uno donde no quedaba nada cerca. La gente de ese pueblo, y les menciono esto porque es importante tenerlo en cuenta para mi relato. De plano, no, nadie llegaba caminando desde Santa Elena, que era lo más cercano a ese bosque. Y la vez que vimos esto, fue por pura casualidad que un compañero vio a una persona, a un excursionista, entrando a un área restringida, saliendo del sendero principal. Y esto era porque esa zona era peligrosa. Había acantilados, caminos difíciles y pues no queríamos accidentados. Aparte estaba protegida. Mi compañero lo interceptó para hacerle unas preguntas respecto a dónde había ido,
qué tanto se había adentrado. Lo bueno es que ya estaba aquí y estaba bien, y para advertirle lo peligroso que podía ser andar en un lugar así. El muchacho que estaba ahí con nosotros, afuera de la oficina, lo había escoltado hasta acá mi compañero. Él comentó que lo había hecho en varias ocasiones, no sabiendo que estaba restringida y de hecho no lo culpo, casi no había señalización. Pero claro, aún así no era justificable. Sin embargo, no era como que lo iban a multar o algo así. Solo mi compañero se enfocaba en animarlo a que ya no lo hiciera, que no fuera para allá, que podía pasarle algo y sería difícil ayudarlo o enterarnos de que había tenido un accidente. En un momento de esa plática ya estaban hablando de otra cosa, muy tranquilos. Fue ahí cuando nos contó acerca de lo que había en esa zona del bosque. El muchacho decía que lo interpretaba como una exposición o experiencia artística. Y pues se nos hizo muy raro escuchar eso. No entendíamos a qué se refería. Luego nos explicó que comúnmente en algunas áreas naturales suelen colocar obras o conceptos artísticos que sean acorde al lugar. Ustedes de hecho pueden buscar ahora mismo ejemplos así. Él nos contó sobre algunos ejemplos en otros bosques, y de hecho traía 2 fotografías reveladas, ya que le gustaba mucho a este muchacho. El detalle es que ninguno de nosotros sabía algo al respecto, no de ese bosque. De hecho, esto normalmente se hacía en bosques más cercanos a la ciudad, y de esto en el que estábamos nosotros no nos habían dicho nada. Le pedimos que nos diera más detalle, sobre todo de la ubicación específica. Nos dijo que era a unos cuantos metros de donde lo había encontrado mi compañero. Le pedimos que nos acompañara de regreso para ver a qué se refería. En el camino le preguntamos a otros compañeros de radio, mientras él nos daba más detalles. Nos dijo que no era nada tan espectacular, sino que solamente eran accesorios y prendas de niños que estaban colgados de los árboles. Ambos nos quedamos perplejos al escuchar eso. Le preguntamos varias veces si lo que decía era verdad. Y sí, nos dijo que había chupones, juguetes, baberos, zapatitos, ropa y cosas de ese estilo, tanto de niña y niño, colgados en las ramas de los árboles, casi como formando un círculo, dijo él. Por eso creyó que estaba relacionado a alguna exposición. Cuando llegamos, le avisamos a los demás que llamaran a la policía. En efecto, todo estaba tal y como ese muchacho lo describió. Pero todas estas cosas tenían un deterioro muy considerable, como si llevaran meses o años estando ahí. A lo mucho 1 o 2, me acuerdo muy bien, que se veían nuevos. Al llegar la policía se catalogó el perímetro como una escena del crimen. No sé qué vieron rápido que hicieron esto. Acordonaron todo, empezaron las investigaciones y, claro, a nosotros nos escoltaron fuera del lugar y tanto a ese muchacho como a nosotros nos pidieron rendir declaraciones. Sin embargo, no nos decían nada. Esa reserva estuvo cerrada por unas 2 semanas. Y cuando regresamos, nuestro jefe nos dijo que no le habían dicho tal cual lo que había pasado. Pero un conocido suyo de la policía, jefe también de no sé qué departamento, solo le comentó que realmente no sabían a quién estaban buscando, pero que eso que habían dejado ahí de esa forma, claramente por su experiencia, eran como trofeos para la persona que muy seguramente desapareció a pequeños. Pero hasta ahí quedó el asunto, al menos por unas semanas. Trabajamos como si nada, con esa área todavía restringida, pero nosotros sí podíamos entrar. De hecho, fuimos a quitar las cintas de la policía que daban un aspecto muy tenebroso. Se habían llevado ya todas las cosas y, de todas formas, aparte de nuestra vigilancia, encargaron a unos policías a dar rondines también.
A veces se quedaban por allá, pero que nosotros supiéramos nunca vieron nada raro. Pasan las semanas, un mes o un mes y medio, y nuestro jefe nos comenta que si bien no le dieron detalle de lo que pasó, sí confirmaron que muchas de las cosas que habíamos encontrado ahí sí pertenecieron a pequeños, que tristemente llevaban muchos años extraviados, cerca de la zona, no solo en Santa Elena, sino por el norte de California. Solo que para poder dar con quien había hecho eso, estaba muy difícil. No había cómo rastrearlo. Y hasta ahí nos quedamos con esa información. Nunca nos actualizaron en nada. Nunca me tocó ver tampoco algo así en las noticias relacionado a eso, y cuando salí de trabajar de guardabosques, se quedó todo como si nunca hubiera pasado nada. Sin duda alguna, los bosques guardan un montón de secretos. Secretos que, aunque quisieran, nunca podrían sacarlos por sí mismos. Muchos se van a quedar ahí, ocultos, y otros pueden coincidir con que haya ojos u oídos que presencien estos eventos. Cuéntenos, ¿a usted le ha pasado algo en áreas naturales como estas? Les agradezco mucho por confiar en este espacio, por ser esa comunidad tan respetuosa que son con los demás entre todos y por escuchar a su servidor. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.